Dios te bendiga en esta noche. Y en esta noche vamos a continuar hablando sobre las bendiciones de Dios. Hemos hablado sobre cómo obtener las bendiciones, cuáles son las bendiciones. Hoy vamos a seguir hablando de cómo obtener estas bendiciones de Dios. Y una de ellas está en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18, y dice: Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan, y era el sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se llevó el enemigo y quédate con todas las posesiones. Entonces Abraham dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir: he hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes vine, y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Aner, Escol y Mamre, que tomen su parte. ¿Qué podemos ver en esta palabra? Que Abraham fue bendecido por Melquisedec. Y Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿por qué él ganó esta bendición? Dice la palabra un poco más atrás que se levantaron 5 reyes y pelearon contra Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivo a Lot, a su sobrino. Y dice la palabra que se levantó Abraham con un grupo de personas que eran sus siervos y fueron a la guerra en contra de ese ejército de esos 5 reyes, y Dios le dio la victoria. Entonces vienen ellos con el botín y con la gente ya liberada que los otros reyes se habían llevado cautiva. Y dice que él pasa por donde Melquisedec, y Melquisedec lo bendice. Pero ¿por qué Melquisedec lo bendice? Porque una de las formas o de las maneras de obtener las bendiciones de Dios es con la fe. Y siempre que hablamos de fe podemos darnos cuenta que el padre de la fe fue Abraham. Y por muchos de sus actos, aún aquí escritos en la Biblia, podemos ver y darnos cuenta que sí era el padre de la fe, y que casi todo lo que él obtuvo fue por fe. Entonces la palabra de Dios dice que él salió a la pelea, pero él sale a la pelea con personas que son siervos, mas no guerreros. No son guerreros, no son personas que están acostumbradas a pelear. Ni Abraham era un hombre que peleaba, porque la palabra dice que ya era viejo y ya había hasta pasado su tiempo de tener hijos, ya que ya era muy anciano. Entonces, ¿cómo él fue a una guerra con un poquito de personas a pelear contra 5 reyes y sus ejércitos? Los ejércitos de esos 5 reyes, no dice la Biblia cuántas personas eran por ejército, pero normalmente cuando se levantaban los ejércitos eran miles de personas. Y él solo tenía unas cientos de personas. Entonces podemos ver cómo el respaldo de Dios estuvo con Abraham. Pero ¿por qué estuvo el respaldo de Dios con él? Por la fe de Abraham. Porque Abraham no titubeó, Abraham no dudó. Él dijo: no importa si no sé pelear, no importa si esto, pero tengo que ir a salvar a mi sobrino. Y él confiaba en el Dios que él tenía. Él confiaba en Dios. Abraham confiaba tanto en Dios que él sabía que
él no iba a morir en medio de esa guerra, que él no iba a morir en medio de esa batalla. Y la batalla se libra, y así como él confió por medio de esa fe, Dios le dio la victoria. Y a través de esa victoria, él va a entregar ahora el botín que obtuvo, que normalmente cuando un reino o alguien peleaba la batalla, el botín se lo quedaban ellos. Pero aquí muestra que Abraham no se quedó con nada, porque dijo, no vaya a ser que digas que tú bendijiste a Abraham o que lo hiciste rico. ¿Y por qué Abraham soltó esto? Porque Abraham sabía de dónde venía su bendición. Abraham sabía de dónde venía su recompensa, de dónde venía su provisión. A él no le importó y él soltó todas esas cosas materiales que eran riquezas, porque en los tiempos de la guerra, siempre cuando peleaban, lo que más se llevaban eran las riquezas, el oro, la plata, las artesanías, cosas que valían mucho valor, el ganado, los animales, aún a las mujeres y a los niños se los llevaban cautivos, porque eran lo que más valor tenía en ese tiempo. Y ellos se llevaron todo, pero Abraham lo recuperó. Con la ayuda de Dios lo recuperó. Pero dice la palabra que él solo dio el 10% a Melquisedec, lo entregó como ofrenda a Dios, como un diezmo. A Dios lo entregó, y por causa de eso, él es bendecido. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Porque la fe de Abraham lo llevó a ser bendecido. ¿Por qué? Porque él conocía las promesas que Dios le había dado. Él sabía que Dios le había dado promesas y él creía. Y por medio de la fe, él lo hizo. Y podemos ver un poco más adelante aquí en el versículo 15, en el capítulo 15 de Génesis, y versículo 1 dice: después de esto, el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos, y el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco. Luego Abraham dijo: no me has dado hijos, por lo tanto será un esclavo nacido de mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham fuera y le dijo: mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo: pues bien, así ocurrirá con todos sus descendientes. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo aprobó. Luego le dijo: yo soy el Señor que te saco de Ur de Babilonia para darte esta tierra como herencia. Entonces Abraham le dijo: oh Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? Y él le dijo: consigue para mí una ternera de 3 años de edad y una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió por la mitad. Después puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió por la mitad. Más tarde unos buitres bajaban a comerse los animales muertos, pero Abraham los espantaba. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en trance. Cayó sobre él una profunda, tenebrosa oscuridad. Y el Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en el país al que no pertenecen, serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. La palabra nos enseña y dice que por causa de lo que Abraham hizo con Lot, le dice que se le aparece en una visión y le dijo que tu recompensa será muy grande. Y como al principio lo decía, Abraham sabía de dónde venía la bendición de él. Si Abraham se hubiera conformado con poco, viéndolo a los ojos era mucho, pero lo poco que él había ganado como tesoro
como un tesoro. Ese botín que él ganó en medio de esa guerra, si él se hubiera quedado con eso, él no hubiera obtenido la bendición verdadera que Dios tenía para él. Hay veces nosotros nos quedamos y nos atamos a lo pequeño, a lo poquito, a lo que pensamos que es grande para nuestros ojos, pero realmente Dios dice, si tú lo sueltas, yo te entregaré algo más grande y te llevaré a algo mayor. Y esto lo entendió Abraham, esto lo entendió él, y por eso no tomó nada de ese botín, porque él sabía que su bendición venía de Dios. Y otra de las maneras en las que Abraham obtuvo la bendición de Dios fue por medio de la obediencia. ¿Por qué? Porque por medio de la obediencia, dice la palabra aún más adelante, que tuvo su hijo, y cuando tiene su hijo, que es una bendición para él, porque él obtiene esta bendición a través de una lucha, salvando a su sobrino y salvando al pueblo de Sodoma y Gomorra. Y tiene esta lucha, salva a su sobrino, salva a la gente del pueblo, devuelve el botín, Dios lo bendice y le dice que va a tener un hijo propio. Le da a su hijo propio, pero ahora le está diciendo que lo sacrifique. Y él, al enterarse que tiene que sacrificar su hijo, su corazón se duele, su corazón se turba. Pero a pesar de todo lo que le dolía su corazón, a pesar de todo lo que podía estar en su mente, dice la palabra que él obedeció. Y él fue y llevó a su hijo al monte donde Dios le dijo, y cuando fue a sacrificarlo, dice que un ángel le dijo que no pusiera la mano sobre el muchacho. Así que Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Y ahí, en ese momento, es donde, por causa de la obediencia, se desata la bendición más grande para Abraham. Bendición que hasta el día de hoy estamos viendo, porque la palabra dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue una promesa que Dios le dio a Abraham, y hoy la estamos viendo. Esa promesa sigue cumpliéndose día tras día, porque muchos hoy son bendecidos. ¿Por qué? Porque de ese hijo nació el pueblo de Israel, de Abraham nació el pueblo de Israel, y de ese pueblo de Israel nacieron las 12 tribus, y de la tribu de Judá nació Jesucristo. Y hoy Jesucristo es aquel que libera nuestra vida y el que nos bendice. Y por medio de ese linaje hoy somos benditos. Y por eso todas las familias de la tierra son bendecidas. No era una bendición pequeña. Si él se hubiera quedado con ese botín, hoy no estuviéramos nosotros ni viviendo lo que estamos viviendo. Él podía quedarse como ese botín, pero no lo tomó por mucho, sino que dijo, Dios me puede dar más. Y él creyó y le obedeció a Dios. La palabra dice que Abraham le obedecía a Dios en todo, porque Abraham fue amigo de Dios. Y para tú obedecerle a Dios, tú tienes que ser amigo de Dios, tú tienes que intimar con Dios, tú tienes que hablar con Dios, y Él te mostrará y te dirá en qué debes obedecer para que las bendiciones se desaten a tu vida. Él te dirá y te dará promesas, las cuales, aunque tú no las veas en este momento, tú tienes que creerlas, porque Abraham caminó y no vio muchas promesas cumplidas, pero hoy, hasta nosotros hoy, estamos viendo esas promesas cumplidas que Dios le dijo a Abraham. Así que, si tú quieres que tu vida, tu casa y tus generaciones sean benditas, cree, ten fe y obedece a todo lo que Dios te diga. Responde el llamado de Él y vas a ver la bendición de Dios. Estas son una de las dos maneras
el creer, el tener la fe y el obedecer. Hay muchas más, pero me centro en estas porque son una de las principales. Obedece, obedece y créele a Dios. Cree en sus promesas, cree en lo que Él te dice y haz todo lo que Él te mande hacer. Y vas a ver cómo se desatan las bendiciones para tu vida. La verdadera bendición llegará a tu casa. Que Dios te bendiga.